nos va a mostrar, empieza con esa clave que dice, por lo tanto, si nosotros tenemos una esperanza tan grande, una esperanza tan maravillosa, por lo tanto, dice, ya que tenemos todo eso, ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento. Primeramente, ¿qué quiere decir el autor con ceñir nuestros lomos? Bueno, ceñir nuestros lomos es una expresión muy conocida que el apóstol Pedro utiliza acá. Era una frase muy común en aquella época, el tema de ceñir nuestros lomos. Esta frase, ceñir nuestros lomos, significa alistarse, ponerse en marcha, estar listos para correr. Y es la imagen de un corredor, que en aquella época sabemos que ellos utilizaban túnicas, y este corredor se preparaba para correr, y ¿qué es lo que hacía? Se ceñía los lomos, agarraba las faldas, la túnica que caía para abajo, lo ponía dentro del cinto y se preparaba para correr. Dejaba todo descubierto para que sus piernas estén listas para salir corriendo en esta carrera. Y esa es la idea que el apóstol Pedro nos quiere dar a nosotros. Que podamos ordenarnos, que podamos disciplinarnos, que podamos enfocarnos en la vida. ¿Sabe? En términos prácticos, el apóstol Pedro nos está diciendo, dejemos de malgastar el tiempo, pongámonos las pilas espiritualmente, dejemos de andar perdiendo nuestros esfuerzos, es tiempo de enfocarnos. Y lo primero que nos quiere decir el apóstol Pedro es que tengamos una mente enfocada. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, enfoca tu mente. Eso es lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. Si realmente vemos una esperanza delante nuestro, el apóstol dice, enfoca tu mente. Enfoca tu mente. Ahora, cuando hablamos de una mente enfocada, tenemos que entender de que el enfoque no viene natural con nosotros. Generalmente nosotros vivimos vidas que están enfocadas en una sola área de nuestra vida, pero en las otras áreas muchas veces nos desenfocamos. En el área del trabajo uno vive enfocado, se enfoca en el trabajo y sigue para adelante, pero hay otras áreas de la vida donde no estamos enfocados. Y hay un área que siempre descuidamos y no desenfocamos, y es el área espiritual. Ahora, en el área espiritual nos cuesta muchas veces mantener el enfoque en el Señor Jesús, mantener el enfoque en la palabra de Dios. Y saben que el apóstol Pedro nos dice que mantengamos el enfoque acá en la venida del Señor Jesús. Fíjense el mismo versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá en estos versículos el apóstol Pedro nos va a dar 3 motivaciones para que nosotros podamos vivir en santidad, para que podamos reflejar nuestra esperanza viviendo en santidad. Y lo primero que él nos muestra como una motivación es el regreso del Señor Jesucristo, el regreso del Hijo de Dios. Dice, ¿por qué no te enfocas? ¿Por qué no enfocas tu mente en el regreso del Señor Jesús? Sabemos que el regreso del Señor Jesús es inminente, está cada vez más cerca y no hay nada que se interponga a la venida del Señor Jesús. Él vendrá. Es un hecho, es una verdad y no hay nada que pueda negar a esa verdad. Él vendrá. No importa si nosotros estamos preparados o no, Él vendrá en un momento. Y muchas veces hablamos de la venida del Señor como algo que está muy cerca o como algo que está muy lejos, ¿no? Pero no importa la forma como lo tomemos, la venida del Señor Jesús, déjenme decirles que el Señor Jesús vendrá en el momento menos pensado, en el momento menos imaginado,
Él vendrá por su iglesia. Y es mejor que sigamos los consejos del apóstol Pedro, que nos dice, enfoca tu mente, enfoca tu mente. En esta motivación de que el Hijo de Dios viene pronto y tenemos que enfocar nuestra mente, el apóstol Pedro también nos dice, controla tu mente. Fíjense la siguiente palabra del versículo 13, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, y después dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿A qué se refiere con sed sobrios? Ser sobrio significa estar tranquilos, ser estables, ser controlados para discernir las cosas cotidianas de la vida. Eso es lo que significa ser sobrios en el contexto que está hablando el apóstol Pedro. Las cosas de la vida son naturalmente descontroladas, son inestables. Las cosas cotidianas de la vida, por lo general, son muy desordenadas en todas las áreas donde las podamos ver, ¿no? Si hay algo que a nosotros nos interesa y queremos tener éxito en eso específico, ya sea una carrera, ya sea algo que nos guste hacer o algo que queremos lograr en la vida, el enfoque va a estar en una sola cosa. Y el mensaje del mundo es, no importa cómo lo logres, pero tenés que tener éxito en lo que estás haciendo o en lo que querés lograr, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos dice. Bueno, cuando nosotros seguimos ese consejo del sistema de este mundo, ¿qué hacemos? Entramos en un sistema desordenado. Porque el concentrarnos tanto en una cosa va a hacer que todas las otras cosas de nuestra vida, las otras áreas de nuestra vida, estén completamente desordenadas. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, sé sobrio, tranquilo, concentrado, no te apresures, no te dejes desviar por diferentes doctrinas, consejos o cosas que te gustan o ves. Tener una mente concentrada nos ayuda y nos ayudará siempre a tomar buenas decisiones en la vida. ¿Creen ustedes que cuando nosotros estamos desconcentrados, desenfocados, vamos a tomar buenas decisiones? ¿Cuándo son los momentos donde uno, como cristiano, se equivoca en la vida? Justamente cuando estamos desconcentrados. Y una de las estrategias del diablo es desconcentrarnos en la vida, desconcentrar nuestra mente. Cuando nuestra mente no está concentrada en lo que tiene que estar, en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, en amar a Dios y a nuestro prójimo, el diablo gana la batalla y hace que nosotros nos equivoquemos, cometamos errores. Por eso el apóstol Pedro dice, sé sobrio, tener una mente concentrada. ¿Saben cuál es lo opuesto de ser sobrio? Lo opuesto de ser sobrio es ser embriagado, ser dominado, manipulado. ¿Qué diferencia, no? En una persona que es controlada, una persona que es sobria, una persona que es estable, con una persona que está embriagada, inestable, que está manipulada. Ese es lo opuesto de sobrio. Y eso es lo que hace el sistema de este mundo cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Nos desconcentra y después nos envuelve y nos hace dar vueltas en la vida y después de años reaccionamos y reaccionamos ya con muchas cosas negativas, con muchas consecuencias que nosotros fuimos adquiriendo por dejarnos llevar por este sistema. Es como que nos hace dar vueltas y vueltas en la vida sin sentido. Cuando nuestra mente está desconcentrada, generalmente cometemos errores. Por eso dice, controlemos nuestros pensamientos, controlemos nuestra mente, nos dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo podemos controlar nuestra mente?
¿Cómo podemos controlar nuestros pensamientos? Con la palabra del Señor. Con la misma palabra del Señor. Por eso Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les decía al principio que un cristiano que no lee la Biblia y no ora, es un cristiano que fácilmente se va a desconcentrar mientras camina en esta vida. Un cristiano que fácilmente va a ser envuelto por el sistema de este mundo. Por eso necesitamos estar en la palabra del Señor. La palabra del Señor es como esa agua pura, santa, que va a ir limpiando nuestra mente continuamente todos los días. Si todos los días leemos la palabra del Señor, todos los días oramos y estamos en comunión con Dios, eso va a ir renovando nuestra mente, va a ir limpiando nuestra mente, para que siempre estemos enfocados, siempre estemos concentrados y no dejar que el sistema de este mundo nos manipule y nos haga dar vueltas sin propósito y sentido en esta vida. No solamente el apóstol Pedro nos dice que tengamos una mente enfocada porque el Señor Jesús viene pronto, sino también Él nos dice que tengamos una mente controlada porque el Señor viene pronto. Pero también nos dice que tengamos una mente entregada a la voluntad de Dios. Fíjense la última parte del versículo 13. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Qué interesante que en el ser humano la espera, la paciencia no es natural, ¿no? En este tiempo de cuarentena nos ha tocado poner en práctica la paciencia que no tenemos. ¿Por qué? Porque siempre que íbamos a comprar, ¿qué encontrábamos? Una fila. Y teníamos que esperar. Siempre que íbamos a hacer un trámite, teníamos que esperar. Muchas veces nos daban turno para ir a hacer un trámite y teníamos que esperar. Llegábamos a la puerta y teníamos que esperar. Así que en todas las áreas casi de nuestra vida nos ha tocado experimentar la paciencia y poner en práctica la paciencia. Bueno, el apóstol Pedro dice, así también tenés que tener paciencia para la venida del Señor. Pero no puede ser una paciencia, una espera parcial. Tiene que ser una espera completa, donde toda tu mente esté concentrada en la venida del Señor. Y eso tiene que motivarte a entregar tu vida por completo a la voluntad de Dios. Tener una mente rendida a la voluntad de Dios nos hace experimentar su gracia diaria en esta vida. Sin duda experimentamos la gracia de Dios al momento de la salvación. Pero Dios nos da de su gracia todos los días. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios para poder disfrutar este tiempo acá en la tierra. No importa las circunstancias de la vida. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Nosotros podemos experimentar gozo, paz, felicidad, pero necesitamos de la gracia de Dios para poder experimentar esas cosas. Y solo lo vamos a hacer cuando tenemos una mente rendida a la voluntad de Dios. Alguien dijo, vivir expectante de su regreso, del regreso del Señor Jesús, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza en los tiempos difíciles. Y esto nos hace experimentar cada vez más de su gracia. Eso lo dijo un escritor muy conocido. Hay una relación acá entre la gracia de Dios, la santidad y la venida del Señor. Hay una relación muy fuerte entre la gracia de Dios que nosotros recibimos, la santidad y la venida del Señor Jesús. Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, dice que la gracia de Dios se manifestó en nuestra salvación para enseñarnos a vivir en santidad
esperando la venida del Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? La gracia de Dios se manifestó en nuestra salvación. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. ¿Esperando qué? Esperando la venida del Señor. Es triste que hoy en día hay muchas doctrinas alrededor nuestro que son predicadas por diferentes pastores, algunos famosos, y esta doctrina nos dice algo muy contrario a lo que nosotros encontramos acá en la palabra del Señor. Ellos nos predican una doctrina que dice que la gracia de Dios se manifestó para que nosotros seamos ricos y cumplamos el sueño tan esperado que tenemos en esta vida. Totalmente diferente. Hasta muchos dicen que nosotros nacimos de nuevo para ser millonarios. En ninguna parte lo encuentro en la palabra del Señor. Nosotros nacimos de nuevo en la familia del Señor. Fuimos adoptados en la familia del Señor para tener una esperanza y para vivir en santidad, esperando que el Señor Jesús vuelva y que va a volver pronto. Hay algo que podemos experimentar en esta vida mientras esperamos al Señor Jesús. Y es paz, gozo, felicidad. Pero para eso necesitamos vivir una vida santa. Qué hermosa la palabra del Señor, cómo nos enseña el propósito de nuestra vida. Así que la primera motivación que Pedro nos da para vivir una vida en santidad es la venida del Hijo de Dios, que está cerca, muy cerca. Tenemos que mantener nuestra mente enfocada. Tenemos que mantener nuestra mente controlada y nuestra mente entregada a la voluntad de Dios. Pero la segunda motivación que el apóstol Pedro nos da es la misma santidad de Dios. La santidad de Dios. Fíjense el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primeramente, la santidad de Dios se demuestra acá como un Padre santo. Tenemos un Padre que es santo. Y somos hijos de ese Padre que es santo, por lo tanto, somos hijos obedientes. Es interesante que la vida cotidiana nos ayuda a entender muchas verdades bíblicas, porque los hijos siempre heredan la naturaleza de los padres, ¿verdad? Si el padre es de color, por ahí el padre es blanco, o el padre quizás, vamos a suponer, un padre que es chino, la madre china, el hijo también va a ser chino. Si tenemos un padre de color oscuro, la madre de color oscuro, el hijo también va a salir de esa manera. Ahora, lo mismo pasa en la vida cristiana. No hay diferencia. Si tenemos un padre que es santo, nosotros también tenemos que reflejar esa santidad si realmente somos hijos de ese padre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar su naturaleza. Es lógico, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a reflejar, algo vamos a mostrar acerca de Dios, acerca de su santidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, pero ahora en Cristo somos hijos para obediencia a Dios y a su palabra. Así que como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, tenemos que reflejar la santidad de nuestro Padre. La pregunta es, ¿cómo nosotros mostramos nuestra obediencia? ¿A través de qué mostramos nuestra obediencia? Entendemos que somos hijos de Dios, de un Padre Santo, tenemos que reflejar su santidad, tenemos que ser obedientes, pero ¿cómo reflejamos la obediencia cada día en nuestra vida? A través de ir a la iglesia,
a través de dar nuestras ofrendas. Eso es lo que casi la mayoría hace, que muchas veces lo hacemos hasta por tradición. La forma como nosotros reflejamos nuestra obediencia es cuando decidimos no conformarnos a los deseos naturales que tenemos. Fíjense el mismo versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de llegar a Cristo, nosotros, ¿qué hacíamos? Lo que sentíamos, lo hacíamos. Sentíamos ganas de salir al baile y salíamos. Sentíamos ganas de salir y divertirnos como el mundo lo hace, salíamos y lo hacíamos. Teníamos, no sé, deseo de hacer otras cosas, sin importar si ofendía a alguien o no, lo hacíamos. Entonces, era la vida como nosotros vivíamos antes de Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no, dice. Ya no nos conformamos a esos deseos, sino que nos conformamos a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, nuevamente dice, a los deseos, al sistema de este mundo. La obediencia a Dios la vamos a reflejar todos los días en la forma práctica, en las cosas más pequeñas que nosotros tenemos que resolver en la vida, en las cosas cotidianas donde uno por ahí dice, ni siquiera tengo que consultar la palabra del Señor, voy y lo hago. No, aún en las cosas más pequeñas, uno refleja la obediencia a Dios. Es interesante que muchas veces nosotros cuando queremos tomar una decisión durante el día, no nos acordamos de consultar la palabra del Señor, ¿verdad? Ni nos acordamos de, ¿será que tengo que preguntarle a Dios qué es lo que dice? Tengo que quizás llamar a alguien, tengo que hablar con alguien, tengo que comprar algo, tengo, no sé, que meterme en un crédito, o tengo que anotarme quizás en una carrera, tengo que hacer, y pongamos la lista que ustedes tengan. Muchas veces para esas cosas no consultamos a Dios, solamente seguimos nuestros deseos. Bueno, acá Pedro nos da una alternativa y nos dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no le dices no a tus deseos? Y le preguntás a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que vos hagas en ese momento? Y preguntémosle a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos mañana? Mañana feriado. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y así continuamente nosotros tenemos que entender de que nuestros deseos naturalmente no quieren seguir a Dios. Y seguir nuestros deseos muchas veces nos van a alejar de la voluntad del Señor, van a traer consecuencias, van a traer tristeza a nuestra vida. Y fíjense por otro lado, qué privilegio tan grande que nosotros tenemos de tener un consejero para todos los días de nuestra vida, que está disponible las 24 horas del día para darnos el consejo correcto, el consejo ideal para tomar la decisión ideal en la vida. Así que es un privilegio. Qué Padre amoroso que nosotros tenemos. Ese Padre que es santo es un Padre amoroso también, que luego lo vamos a ver. Entonces, la santidad de Dios se refleja en que Él es un Padre santo, por lo tanto tenemos que ser hijos obedientes y seguir y reflejar la naturaleza de nuestro Padre, pero también la santidad de Dios se refleja en el llamado. Él nos llamó con un llamamiento santo, dice. Fíjense el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros santos en algunas áreas de tu vida. No, eso no es lo que la palabra de Dios dice. En todas las áreas de tu vida, en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice.
que Dios nos llamó con un llamamiento santo. ¿Saben qué es interesante? Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no llegamos a los caminos del Señor en medio de, no sé, una discusión, en medio quizás por ahí de cometiendo un pecado, quizás por ahí Dios no nos llamó cuando estábamos en una discoteca, en un boliche. Dios nos llamó a través de su palabra, en tiempos donde más necesitábamos una respuesta. Allí Dios nos llamó. Ese llamamiento es un llamamiento santo. Por lo tanto, dice Pedro, tenés que reflejar esa santidad, porque el llamamiento es santo y te llamó a vivir una vida santa. El llamamiento que Dios nos hace es un llamamiento santo. Pedro sabía mucho acerca de este llamamiento, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 17, el Señor Jesús pasaba cerca de la orilla del mar y vio a Pedro y a su hermano Andrés y le dice, síganme y les haré pescadores de hombres. Y dice la palabra del Señor que dejando las redes, Pedro y su hermano lo siguieron. Y la vida de Pedro cambió para siempre. Un llamamiento santo. Lo llamó a vivir una vida santa para experimentar las glorias eternas. Qué hermoso llamamiento del Señor. Pero ese llamamiento es santo para todas las áreas de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto nos indica que aún en las cosas cotidianas de la vida tenemos que buscar la santidad y darle la gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Que aún cuando nosotros decidimos comer algo, tomar algo, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Dios no quiere controlar cada minuto de nuestra vida, porque Él ya sabe todo lo que nosotros vamos a hacer, hicimos, hacemos, lo que vamos a hacer en el futuro. Él lo sabe todo. Lo que Dios nos quiere mostrar en este momento es que cada cosa pequeña de nuestra vida sea para la gloria de Dios, reflejando su santidad. Si nosotros vamos a comer, si nosotros vamos, no sé, a jugar, vamos a hacer cualquier cosa en la vida, que podamos tener en mente que tiene que ser para la gloria de Dios, no para mi propia gloria, no para llevarme yo el renombre, no para llevarme yo la gloria, sino para que Dios se lleve la gloria. Dios nos muestra que en cada cosa Él tiene que ser el centro. El Señor nos muestra que Él es un Padre santo, que Él nos llamó con un llamamiento santo. Él nos muestra que nos dio una palabra santa. Fíjense ahí el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Qué frase tan contundente, qué afirmación, qué verdad que es esta. Yo soy santo, dice. Así, una afirmación. Como está escrito, la palabra del Señor es una palabra santa que llegó a nuestras manos y que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra santa del Señor en nuestras manos. La palabra del Señor es santa y nos va a ayudar a vivir una vida santa. Levítico capítulo 11, versículo 44, es el versículo que muestra el pasaje que Pedro toma para decir, sed santo porque yo soy santo. Ahí aparece en Levítico capítulo 11, de allí lo toma el apóstol Pedro. Todos los que se deleitan en la palabra de Dios, meditan en ella y buscan obedecerla, experimentarán la dirección y la bendición de Dios en sus vidas. No hay bendición fuera de la palabra del Señor. No puedo decir yo soy cristiano, tengo los mejores consejeros, los mejores, amigos, me van a guiar en esta vida.
no necesito de la palabra del Señor. Es imposible que nosotros podamos tener éxito, que podamos ser bendecidos de esa manera. Los animo a leer Salmos capítulo 1 y se van a dar cuenta qué bendecido, qué bendecida la persona que medita en la palabra del Señor, que toma la palabra del Señor como su consejero, como su guía, su dirección. Las bendiciones no solamente serán para esa persona, sino para los hijos de esa persona y aún para los nietos. Es hermoso el capítulo 1 del Salmo. Un comentarista bíblico muy conocido dice: la Biblia revela la mente de Dios para que podamos conocerla, revela el corazón de Dios para que podamos amarle y revela la voluntad de Dios para que podamos vivir en ella. Qué tremenda frase. La Biblia nos revela la mente de Dios, el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Qué hermoso libro que tenemos en nuestras manos. Dios es un Padre Santo, Dios nos llamó con un llamamiento santo, Dios nos dio una palabra santa y Él es un juez santo. Fíjense el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios como juez santo, Él nos va a juzgar a nosotros sin parcialidad. Él es un Dios imparcial, un Dios santo. Él es el juez que un día va a juzgar al mundo entero. Dios es misericordioso, sí que lo es. Dios es perdonador, sí que lo es. Pero Dios también es un juez santo, es un Dios que nos disciplina por amor y no va a tolerar que sus hijos vivan en pecado. Al ser un juez santo, Él va siempre a juzgar cada acción nuestra, cada obra nuestra, de forma imparcial. No porque yo soy pastor voy a tener favoritismo, no porque uno es un pastor más conocido, porque uno es un misionero o porque una persona hizo mucho en la obra del Señor, va a tener el favor de Dios más que otra persona. No, todos somos iguales delante del Señor, seremos juzgados de la misma manera. Y hay un momento donde nosotros vamos a estar delante del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar delante del Señor Jesús. Dice que vamos a ir a ese tribunal, no para que el Señor nos juzgue y nos diga, usted es un hijo malo, por lo tanto será desechado, vos fuiste un hijo desobediente, está desechado. No, ese momento donde vamos a estar en el tribunal de Cristo es para recibir la recompensa, para recibir el reconocimiento o para recibir vergüenza de parte del Señor. Tan solo con la mirada del Señor Jesús hará que nosotros agachemos la cabeza, seamos avergonzados si es que no le obedecimos mientras estábamos en este mundo. Hay dos cosas nada más que van a suceder en ese momento. O soy premiado por mi fidelidad y obediencia, o soy avergonzado por mi desobediencia. Dos cosas que sucederán en ese momento. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice, ¿por qué no viven en santidad? ¿Por qué no viven en temor? Sabiendo que un día vamos a estar delante de un juez santo, sin parcialidad. ¿Por qué no vivimos una vida de temor a Dios? Dios como un Dios imparcial, Él nos va a juzgar, pero al mismo tiempo Dios hoy en día nos ayuda a vivir en temor. La palabra cuando dice que somos peregrinos, en el peregrinar, dice en vuestra peregrinación,
nos ayuda a entender que nosotros estamos de paso, que solamente estamos en un tiempo donde rápido va a pasar y vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a estar delante de Él. No pertenecemos a este mundo. Estamos, pero no pertenecemos. Es interesante que cuando nosotros pensamos en que somos solamente viajeros, nuestra perspectiva cambia. Cuando uno va de vacaciones a cierto lugar y está allí una semana, 2 semanas, un mes, lo que sea, nosotros no nos comportamos en ese lugar como si siempre vamos a quedarnos ahí. No empezamos a buscar un trabajo, establecernos, comprar un terreno, construir algo. No, estamos de vacaciones, estamos de paso. Lo mismo sucede en la vida cristiana. En este tiempo estamos solo de paso, solo por un momento. Por lo tanto, dice, tengamos la mente enfocada en ese momento donde estaremos delante del juez santo, del juez justo. Hay una ilustración que un pastor dio en un momento, y con esto voy cerrando. Él trajo una soga a la predicación, una soga larga, y en la punta de la soga él había puesto una cinta de color rojo. Esta cinta roja abarcaba solo un pedacito de la soga, que era enorme. Y él va con la soga al púlpito, lo muestra, y él da una enorme enseñanza acerca de nuestra vida acá en la tierra. Él toma la soga y le dice a su congregación, presten atención, les quiero mostrar lo que hay en esta soga. ¿Pueden ver la parte roja de la soga? Todos dicen sí. Le dice, bueno, esta partecita roja es nuestra vida acá en la tierra. Y todo el resto de la soga es la eternidad donde nosotros vamos a vivir. Tanto nos afanamos por un pedacito de tiempo. Tanto queremos hacer en ese pedacito. Tanto nos afanamos para lograr cosas en ese pedacito cuando tenemos toda una eternidad. Así también nosotros los creyentes tenemos que vivir en este tiempo, pensando de que somos peregrinos, solamente por un tiempo estaremos acá en esta tierra. Es nada en comparación a la eternidad que nosotros vamos a vivir. Por lo tanto, reflejemos al Señor Jesús, reflejemos y seamos obedientes para que demostremos quién es Dios, para que la gente vea a través de nosotros quién es el Señor Jesús. Qué gran desafío tenemos delante nuestro, qué gran desafío que nos hace el apóstol Pedro, de que nosotros podamos vivir reflejando el amor de Dios. Vamos a dejar los próximos versículos para la próxima semana, pero Pedro en esta porción nos quiso ayudar a entender de que hay motivaciones para reflejar nuestra esperanza a través de nuestra santidad. Y la primera motivación era la venida del Hijo de Dios y la santidad de Dios en segundo lugar. Son cosas que son santas, por lo tanto debemos vivir vida santa. Y acuérdense, no es solamente las grandes cosas que decidimos en la vida, sino en las cosas más pequeñas, donde nosotros también debemos reflejar la santidad. Si queremos experimentar paz, felicidad, gozo, a pesar de todo lo que nos pueda pasar. Así que los animo a vivir cada día de nuestras vidas acá en este mundo, donde somos peregrinos, estamos de paso, reflejando la santidad. Decimos tener esperanza, reflejémoslo a través de nuestra santidad. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a aplicarla todos los días y que todos los días seamos de bendición para los que nos rodean. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor y pedirle al Señor que nos dé fuerza para que podamos vivir esta vida que Pedro nos desafía a vivir, una vida santa. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este día. Gracias porque tú has provisto, Señor, un momento durante todo el día para que todos los que estamos escuchando y aún los que van a escuchar tu palabra
puedan ser bendecidos, puedan ser animados y desafiados a conocerte más. Dios, gracias por tu palabra que la tenemos en nuestras manos. Una palabra tan santa que la confiaste a personas pecadoras, para que a través de la instrucción de ese libro santo podamos vivir en santidad. Gracias por tu palabra, Señor. No podríamos disfrutar en esta vida si no fuera por tu palabra. Dios, te damos gracias también por cada uno de nuestros hermanos que en tan poco tiempo acá en nuestra iglesia han crecido, pero enormemente en su vida espiritual. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que aún vendrán después, Señor. Que también sean ese reflejo de lo que tú puedes hacer en una vida cuando alguien se entrega en tus manos, se entrega a tu voluntad. Dios, también oramos por aquellos que les ha costado crecer en este tiempo. Oramos, Señor, también por los que están pasando tiempos difíciles en nuestra iglesia y en todas las iglesias, que están pasando tiempos de enfermedad o tiempos muy complicados, donde muchas veces pierden por ahí la esperanza, pierden, Señor, la pasión, pierden el temor. Que tú, Señor, en tu gracia puedas bendecirlos, darles fuerza, ayudarles cada día, Señor, a seguir adelante y poner sus ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Dios, en tus manos dejamos esta palabra, Señor, que cada día nosotros tengamos la fuerza, tengamos la fortaleza, la voluntad, el deseo de reflejarte a ti, de reflejar tu santidad. Y así disfrutar de los beneficios que trae vivir una vida santa, de la bendición que trae tomar buenas decisiones. Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.